contestando. Más que nada porque es un PowerPoint bastante largo y bastante entretenido. Hoy vas a hablar de lo que trabajamos, ¿no? Con los colores. Más o menos, es una cosa así. Esperá que lo silencio. Así, si tienen preguntas, ya saben, levantan la manito o me mandan por el chat y las hacemos. Bien, lo que vamos a hablar hoy son las neurociencias en el deporte, ¿sí? Aplicadas al deporte. Las estructuras a tomar en cuenta a la hora de planificar nosotros los técnicos son estas, ¿sí? Lo físico, que es la estructura condicional, lo técnico, que es la estructura coordinativa, lo psicológico, que es la estructura emotivo-volitiva, que son las emociones y la voluntad, que sobre esto vamos a trabajar hoy, la estructura creativa expresiva, que es la proyección del yo, que también vamos a estar hablando, y la estructura socioafectiva, que son las relaciones interpersonales. ¿Sí? Dentro de lo táctico, sí. La proyección del yo sería lo que hace un jugador, ¿no? Individual. Sí, en realidad es más que eso. La proyección del yo es cómo te ves vos por dentro. Ahora lo voy a explicar igual. Y la estructura cognitiva, que es la estructura del aprendizaje. Ale, esto la de proyección del yo ya lo habíamos trabajado el otro día. Sí, trabajamos sobre el yo. Sí, perfecto. Y vamos sí. Vamos a ampliar. Pensamos una Ale, sí. Ahí vi a Klopp de fondo. ¿Vos qué preferís, Klopp o Bielsa? Bielsa. Bielsa porque lleva más años en la elite. Muchos años. Buenas tardes. Ahora el elite de Bielsa subió, ¿no? Está por subir. Bueno, seguimos porque no va a llevar esto. ¿Sí? Los fundamentos esenciales, ¿sí? Dentro de lo que son el árbol de la toma de decisiones, son las metodologías que existen, ¿sí? Pueden existir metodologías encadenadas o fusionadas. Esto no le vamos a dar mucha bola, pero sí a esto. Cuando tomamos una decisión, nosotros, dentro del juego, todo responde a esto. Primero, una cultura táctica, que es lo que estamos creando. ¿Sí? Nosotros, al tener una cultura táctica, generamos un bagaje de respuestas. Es lo que pasó el otro día con Bauti y con Nico. ¿Sí? Dentro de una cultura táctica creada, se crea un bagaje de respuestas. Eso genera una memoria táctica, porque ustedes en Ale, ¿a eso te referís con que vamos dando respuestas así sobre la marcha? No, no fue sobre la marcha, fue sobre un trabajo. Pensá que hiciste un trabajo y generaste una cultura. Eso te generó un bagaje de respuesta, porque en base al trabajo no es que vos leíste y estudiaste sobre el trabajo, yo te pregunté otras cosas. Claro. Y la memoria táctica es lo que recordás, lo que, tipo, por ejemplo, trabajaste o algo. Recordar respuestas. Algo parecido. Igual escriban al chat, así lo hacemos de corrido y después vamos respondiendo a preguntas. La memoria táctica es lo que se genera a través de esto. ¿Sí? La memoria táctica es recordar respuestas. ¿Qué significa? Que Bauti, por ejemplo, o Nico, o Lauti, o todos los que hicieron el trabajo, hicieron un trabajo, generaron una cultura táctica. Eso le va a generar una memoria táctica, porque el día de mañana van a decir, ah, sí, esto se resuelve así. La memoria y la cultura generan la inteligencia táctica. ¿Sí? ¿Qué es la inteligencia táctica? Que es elegir la solución correcta. Me paro más adentro, me paro más afuera, me paro por izquierda, me paro por derecha. Esto genera una habilidad táctica, ¿sí? Que es la capacidad de lanzar los aspectos, la inteligencia, la memoria y la cultura. Esto genera una intención, ¿sí? Que es proponerse a hacer. Por ejemplo, ustedes ya vieron el trabajo, lo memorizaron, lo internalizaron el trabajo, generaron una habilidad y con eso generan una intención. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sí? Y todo esto genera un hábito táctico, ¿sí? Que es la repetición sistemática de una conducta. Bien, vamos a estar explicando todos estos, pero en distintos aspectos, sobre todo de las neurociencias. ¿Sí? Todo eso es de toma de decisiones, que se toman en segundos. La toma de decisiones, o sea, acá está la toma de decisiones. O sea, imagínate que para llegar acá tuviste que pasar todos estos procesos. Y después de la toma de decisiones se genera esto, que es la toma correcta, sistemática de esa decisión. Como primero, digamos que lo estudias y tenés respuestas contra, digamos, el sistema táctico del otro equipo. Táctico o propio, ¿no? Del otro equipo. No falta que sea el rival. Sí. Bien, seguimos que voy aceptando a todos los que van entrando. Hola, Ale. Hola, Nico. Fíjense que acá dice que a mí me educaron desde los 13 o 14 años para que conozca el fútbol. Antes jugaba porque jugaba y creía que las cosas sucedían porque sí. Pero me ha hecho entender que suceden porque hay una lógica. Me educaron para descifrar el juego. En cambio, a la mayoría de los jugadores nadie les dijo nada. A muchos entrenadores no les interesa nada de lo que estamos hablando. Desde jóvenes, a los jugadores le dicen que hay que luchar, hay que ganar y esas cosas,
y llegan a primera división sin saber nada del juego. Esto es lo que pasa y por eso es tan difícil que la gente hable realmente de fútbol. Esto básicamente es generar una cultura táctica. Bien, vamos a hablar de cómo se generan esas culturas tácticas, cómo se generan los aprendizajes y cómo se generan los trabajos. ¿Sí? El cerebro, tienen que saber que es como un árbol. No hay dos cerebros iguales. Consta de 3 partes, esto lo voy a pasar por encima porque ya lo vimos, ¿sí? Que es el cerebro reptiliano, que maneja los instintos, que todos los tenemos, es el más viejo de los 3 cerebros, el cerebro límbico, que es el de las emociones, y el neocórtex, que es el de la razón. El de razonamiento. Todo esto es como un iceberg, imagínense. La performance, ¿alguno sabe qué es la performance? No. No importa, lo vamos a explicar en detalle. ¿Alguno se imagina qué es ser performante? No. Ser performante es ser rendidor, ¿sí? Rendir. Una buena performance es un buen rendimiento. Bien, fíjense, la performance está en la parte que se ve del iceberg. O sea, uno cuando ve a un jugador dice que bien que juega. Abajo del iceberg se encuentran los comportamientos, las emociones y los pensamientos. Todo esto hace al jugador performante. ¿Qué nos bueno que explica? está. Está bueno. Es súper interesante, por eso me interesa la dinámica y vamos hablándolo. ¿Qué nos explican en el colegio? Generalmente estamos tristes por desaprobar, pero tenemos que saber que los eventos cotidianos no generan emociones. ¿Sí? O sea, tienen que saber ustedes que si pierden un partido, eso no va a generar una emoción. Lo que va a generar una emoción es esto, es el significado que le damos a perder un partido. Si nosotros perdemos un partido y si perdemos, pasamos de ronda, no nos interesa perder un partido, porque el significado que le dimos a esa emoción es positivo. Pero si perdemos, pero no pasamos ronda, ahí sí. Pero no va entonces al partido. No se pone uno triste por perder un partido, sino al significado que nosotros le damos a las cosas. Claro. Ahí el sentimiento fue por no pasar de ronda. Entonces, nosotros a través de la cultura táctica, y ustedes viendo, por ejemplo, a los jugadores que le estamos pasando, pueden decir, che, mirá, Giroud al final erra los mismos goles que yo. O por ahí, no sé, mirá, Hazard dejó un espacio que por ahí dejo yo también. ¿Sí? Entonces eso genera mucho menos frustraciones y eso genera un mejor significado a las cosas que hacemos y a las cosas que nos pasan. Bueno, eso pasa con las pruebas. O sea, si vos sabés que pasás de año, ¿o para qué te importa probar si sabés que ya reprobando pasás de año? Sí. No con el fútbol. Es cierto. No tenemos que atarnos al cómo lo hago, sino al cómo lo pienso. Esto es clave, ¿sí? En la gestión emocional. Esto ya lo vimos un montón de veces, creo. Lo vimos muy por encima, pero esto ya va un poco más complejo. Fíjense, este señor se llama Garry Kasparov, ¿sí? Que es un ajedrecista, el mejor ajedrecista del mundo y seguramente de la historia. Fíjense que está visualizando la consecuencia de su acción. No está mirando la partida. Está visualizando qué pasa si yo muevo esta pieza. Ale, es como el partido el otro día que hicimos el tablero, ¿o no? Parecido. Es algo para este lado y es como la consecuencia de lo que hacemos. Perfecto. Por eso le decía que no se apuren. Sí, Nico. Es como lo que estábamos mostrando al principio. Primero estudia, después ya tiene bajes respuestas y después ya tiene una memoria táctica. Y ahí va pasando. Excelente, Nico. Bien. Lo bueno es que podemos cambiar en cualquier momento lo que pensamos, ¿sí? Más allá de que en el colegio la educación sea mala en ese sentido de todos los colegios, porque te dicen que el que reprueba es malo y el que aprueba es bueno, ¿sí? Hay un montón de cosas que por ahí vienen desde casa que vamos a estar hablando. Tenemos que saber que el cuerpo es el que dice al cerebro cómo se siente. Si yo estoy encorvado, los hombros caídos, le estoy diciendo al cerebro que va a estar triste, ¿sí? El problema es que el colegio nos enseña a separar todo el tiempo. ¿Sí? Que por ejemplo, Pitágoras, no sé si alguno lo vio ya en primer año, es fundamental para el crawl en natación. Y que la geometría es la clave de la biomecánica en el fútbol, como está explicando el Pela. Entonces, fíjense que todas las cosas no van por separado. No es que decís, estudio Pitágoras, matemática a mí no me sirve de nada. Porque por ahí nosotros mismos pensamos que matemática no servía de nada y hoy el Pela está trabajando todo con matemática. Sí, y se te sirve un montón la matemática. Y muchas de las imágenes que tengo yo en videoanálisis son con el Quinovea. Ale, ¿puedo aportar algo? Sí, Dani, cuando quiera. Hace muchos años, en la antigua Grecia,
Platón descubrió los sólidos platónicos, que son figuras geométricas que tienen los mismos lados, iguales y los mismos ángulos, que significan a todos los elementos de la Tierra y del universo. Y tiene que ver con la matemática. Y si después lo puedes ver, te voy a mandar un cuadro donde está una figura y se muestra hasta casi la disposición de los jugadores adentro de la cancha. Perfecto, bueno, lo que decía del ajedrez, Dani, vos también. Exactamente, sí, ahí está viendo, muy bueno porque es el tema de tener las opciones en la cabeza ya. Ya Kasparov, en el ajedrez hay mucho de memoria, hasta se juega a ciegas. Y de visualizar. Exactamente. Fíjense, creo que tengo el siguiente cuadro. Después le voy a mostrar un video de Fernando Alonso, que es un... Dani, ¿sabes qué me pasa a mí jugando al ajedrez con mi hermano? Mi hermano Un piloto, ¿no? Piloto. Y me enoja porque no tarda un montón y me aburro. Bueno, fíjense, todos utilizamos todo el cerebro. A ver si alguno me sabe responder. No. No, Ale. ¿Por qué? No. Porque algunos tienen como un hemisferio hábil, que es el hemisferio derecho o el hemisferio pero el otro es más hábil. Todo el cerebro estaría todo perfecto. Todos usamos todo el cerebro, ¿sí? Podemos usar todo el cerebro, pero la diferencia es que solamente podemos utilizar el 2% a la vez. Esto tiene que ser un concepto que se lo van a tener que acordar toda la vida. ¿Por qué? Porque después, a medida que vayamos desarrollando la charla, se van a dar cuenta de la importancia de ese 2%. O sea, todos podemos utilizar todo el cerebro, pero a la vez podemos utilizar nada más que el 2%. Ese 2% igual representa 1 billón de posibilidades de conexiones, ¿sí? Que eso de las conexiones ya lo hablamos. El sistema educativo muchas veces apaga este crecimiento, ¿sí? Porque el cerebro aprendió que usando X cantidad de neuronas a mí me alcanza. Si a ustedes en el papi fútbol le enseñaron que pasando la pelota ya les sobra, no les interesa aprender más. Al cerebro le importa estar vivo y tener razón, nada más. Todo lo que tengan de más al cerebro le molesta. ¿Sí? Lo considera un gasto de energía. ¿Qué diferencia hay entre Messi y nosotros, el cerebro de Messi y de nosotros, que prende el 2% igual que nosotros? La diferencia está en las conexiones que sabe prender, ¿sí? Y en cómo trabaja esas conexiones. Tenemos que saber que donde nosotros prendemos neuronas, las apagamos en otro lugar. ¿Sí? No podemos prender unas neuronas, decir, bueno, dejo prendidas estas, igual las dejo prendidas las otras, porque más del 2%. Científicamente no se puede conectar las neuronas. Entonces, otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que la mente no es igual al cerebro. Cerebro son neuronas y cables. El cerebro se puede ver, tocar. Uno corta una cabeza, sale un cerebro. ¿Sí? Una mente no. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre la mente y no sobre el cerebro. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense lo fuerte que es la mente, que no reconoce la fantasía de la realidad. Por ejemplo, si uno ve una película de Tarzán, no sabe si está en la selva o si la está viendo. ¿Sí? Después el marco nos lleva a eso, pero el cerebro no lo reconoce realmente. Este es un ejemplo de visualización que vamos a mostrar después, más que nada por un tema de tiempo, para ver si llegamos a dar toda la charla. Claro, está todo negro, no sé si había luz, yo no lo veía o era negro. No, el video no lo puse. Lo voy a poner después si llegamos bien con la charla, si no después se lo mando. Ale. Sí. Pregunta, no sé si ya estamos trabajando, quizás si no me doy cuenta, o ¿hay algún ejercicio para trabajar la visualización a una jugada? Sí, se llama Mindfulness. Después se lo voy a pasar, lo vamos a hacer, está bueno. Dale. Mindfulness. Porque es re importante eso para el fútbol. Es fundamental. Y después te voy a mostrar lo de Fernando Alonso, que es un video increíble de cómo el tipo visualiza una carrera. El tipo es corredor de Fórmula 1, y cuando le toman el tiempo, y cuando el tipo terminó de visualizar la carrera, tiene tan trabajada la visualización que más o menos termina la carrera en un promedio similar a que la hubiese terminado al día siguiente. Y encima en carreras tenés segundos para visualizar qué va a pasar, porque haces algo mal y ya te chocaste, hiciste cualquier cosa. Tenés que visualizar rápido. Después le voy a mostrar el video, está bueno. Igual ahora no tanto, porque tiene más comodidades, ponele, los pilotos tienen más comodidades, pero antes, como Ayrton Senna, ponele, sí, no tenían las comodidades que tienen ahora. La miran desde abajo. Ahora le corrigen las curvas, ahora le corrigen todo, pero antes... Sí, pero a la vez los autos siguen tienen más tecnología, pero la aceleración sigue siendo la misma. Así es, pero también es más matemática.
Ellos saben que a determinada velocidad, en determinadas curvas, saben que pueden doblar de determinada manera. Todo matemática. Claro. Bien. Sí. Todo porque frenan al toque. ¿Por qué hay personas que creen en ellas y personas que no creen en ellas? La respuesta por ahí, ojalá que no haya ningún papá ahí, es que son los papás. ¿Sí? Los primeros 10 años de vida tienen un impacto muy importante en si te la crees o no. Y lo bueno es que hoy depende de uno, pero no está mal creérsela. ¿Sí? Por ejemplo, hubo un experimento en Estados Unidos donde entrevistaron a personas felices, exitosas y con plata. ¿Sí? Y encontraron un patrón común, que reconocieron en su infancia o adolescencia una persona muy influyente. Después se buscó a cada una de esas personas y el descubrimiento fue bastante importante. ¿Qué hacían esos tipos? Había 3 palabras. Un nene desapasionado tiene que saber que es un adulto infeliz. Y las 3 palabras eran estas, que empujaban a la pasión, que le daban un propósito, que es lograr mostrarle el propósito de la pasión, por qué te apasiona esto, y el juego. ¿Sí? Ustedes como futbolistas tienen la suerte de tener estas 3. Por ende, traten de no perderlas. Un nene desapasionado es un adulto infeliz. Si no le gusta el fútbol a alguno de los que está acá, que lo dudo, no lo hagan. Dedíquense a otra cosa, dedíquense al tenis, al vóley, a lo que le guste. ¿Sí? Porque después tiene consecuencias en la adultez, en la vida, no en el deporte. La clave para trabajar el cerebro es que si nos vamos a animar a cambiar, tenemos que darle al cerebro recompensas. Recompénsense si hacen algo bien. ¿Jugaron bien? Bueno, tengo 10 pesos, 50 pesos. Jugué bien hoy, bueno, me compro un chocolate, porque la verdad que me lo merezco. Van a ver cómo ayuda un montón a mejorar las recompensas y a mejorar el rendimiento. Y ahora le voy a explicar por qué. Porque Va dentro. después sabes que si trabajás bien, o sea que lo das todo, te vas a Ya tener lo querés, ya empezás con el incentivo, ¿vale? Pero es un incentivo propio del Claro. chocolate. Lo que digo el otro día, que lo haces por el objetivo. Es que en realidad es mucho más complejo. Va dentro del 2%. Ahora le voy a explicar. Cada emoción que sentimos, como le dije, son neuronas que se encienden. ¿Sí? Si estamos eufóricos, ¿vamos a jugar bien? No, porque el 2% de las neuronas que prendemos... Exacto, esa es la palabra. Las tenemos en la euforia. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos que aprender a gestionar nuestro 2%. Si nosotros le damos una recompensa, cuando uno sabes que te vas a comprar algo, por ejemplo, ustedes saben que se van a comprar una pelota a la tarde. ¿Cómo están? ¿Contentos? Sí. Bajan las interferencias de ese 2%. ¿Sí? Esto es lo mismo con un chocolatito, nada más, una recompensa. ¿Sí? Entonces, tienen que saber que una euforia muy grande hace que no prendamos las neuronas de ese 2% de mala manera. Porque vamos a tener del 2%, por ejemplo, 1,9, digo, exagerando, centradas en la euforia. Claro. La automatización, que esto es algo que discutimos bastante con el Pela, ¿no? Porque si uno repite el movimiento, está perfecto. Y ese movimiento te va a salir maravilloso, pero no van a llegar a ser jugadores inteligentes. ¿Sí? Por eso Porque le dimos, solamente vas a saber ese movimiento. ese movimiento lo vas a hacer maravilloso, lo vas a hacer perfecto. Claro, Ale. ¿Y Sí. vos qué preferís? Siendo técnico y al estar enseñándole más que nada movimientos técnicos a chicos chiquitos, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Que tenga mucha variedad de movimientos pero a bajo nivel o quizás 2 movimientos pero que la tengan a full? Por ejemplo, bueno, Mira, no, la Nico, pierna yo te hago una más pregunta. ¿Cuántas veces hicimos el mismo trabajo el otro día? ¿Cuántas veces repetimos el mismo trabajo el otro día? No, yo que Nunca. Nunca. Y quizás eso lo es- repetimos pero la otra semana. O sea, Nico, Por esta eso. te la respondo yo. ¿eh? Esta te la respondo yo, Nico. En cuanto a lo que es movimientos, sí, lo que es movimientos, lo que está hablando Vale de la automatización de movimientos. Cuando trabajas con un nene chiquito, lo que tenés que darle es mucha variante de movimientos, ya sea con muchos juegos, con muchos deportes, con distintos tipos de disciplina. Sí, por eso viste que en el colegio hacen un montón de juegos y un montón de deportes Sí. para darle una variedad de movimientos. Para darle una Esta- variedad de movimientos se llama acervo motor, ¿sí? Cuando tenés muchas experiencias de movimientos. Pero Eso esto te va para un va. grande también, ¿eh? Esto es Sí, para sí, por todos. supuesto. La automatización, Por supuesto, Nico, pero- no reconoce no, pero- edades. No, por supuesto, pero a lo que yo Obvio, voy, me había está bien, preguntado de nenes claro. chiquitos. Claro. Nenes chiquitos, pero Bien. ¿por qué? Pero por el tema del acervo motor te va a ayudar a resolver bastantes problemas con diferentes tipos de movimientos con los que vos ya Claro. tenés incorporados, ¿entendés? Si vos esos movimientos vos no los trabajás,
Sí. Por ahí vas a tener un solo movimiento para tratar de resolver muchas situaciones que por ahí claro. no te sirve ese movimiento, ¿entendés? A la hora de automatizar, como decía Ale. Porque ¿qué Claro. es? Porque no vas a ser inteligente, porque ese movimiento lo vas a hacer perfecto, pero si te digo, bueno, ahora pateamos la otra pierna, no lo vas a saber hacer. Claro, exactamente. El poder del ¿Entendió, no. Nico? ¿sí? Esto lo hemos quedó hablado, clarísimo. pero lo vamos a profundizar. Gracias. Cuando nosotros le decimos no puedo al cerebro, ¿cómo se pone? Muy feliz, porque no tiene que probar, no se arriesga, no se esfuerza, no tiene que hacer nada. Yo le dije, el cerebro es vago, ¿sí? Y economiza Claro. energías. Si el cerebro puede economizar energías, si ustedes dicen, no, eso no lo puedo hacer, perfecto para el cerebro. El cerebro está contento, Claro. hace una fiesta con eso. Porque dice, Es re vago. no me esfuerzo, no necesito nada, no necesito pensar, no necesito arriesgarme. Perfecto, si vos me decís que no lo puedo hacer, maravilloso. El Es cerebro en como, cuarentena Ale, está en la fiesta. Por eso trabajamos en el no. Ale, como en las pruebas que me diste, que pongamos, no lo sé, ahí Perfecto. el cerebro descansó. Sí, estuvo maravilloso. Si vos decís no sé, no te esforzás nunca. No. Al cerebro le importa en qué crees. ¿Sí? Los jugadores profesionales se la creen, sin soberbia, pero se la creen. Estas creencias le van a decir si podés o no lo podés hacer. Como le dije, nunca podemos repetir la frase no puedo, tenemos que reemplazarla con no sé, no practiqué tanto, nadie me enseñó, todavía no me sale. ¿Sí? Pero la palabra no puedo es totalmente limitante. Fíjense que los trabajos que estamos haciendo con el no, que yo le decía, no pueden girar a la derecha. Fíjense que Y cuando giramos. decía, no pueden girar a la derecha, en la cabeza algo te daba vuelta, como decir, pará, no puedo, pero puedo. Si yo le decía, giren a la derecha, giraban todo, en un movimiento sin pensar. Estábamos todos, porque era sí, lo que se Entonces, podía. esta frase la Porque tienen que tratar tenemos de... que cambiar el pensamiento del no a positivo. Claro, el pensamiento Perfecto. del no al positivo. O al no sé, porque fíjense que podemos reemplazarla con no sé. La verdad que no sé, porque nos lleva al aprendizaje el no sé. No puedo, ya directamente nos lleva a la negación. No puedo, no lo Nadie hago, me enseñó, nadie o me no enseñó. practiqué. El Sí. libro de Simeone se llama Creer. Claro. Y está muy bueno el libro de Cholo. Si alguno lo tiene, me gustaría que me lo mande en PDF. Si alguno lo tiene, aprovecho para meter el mangazo. Lo voy a buscar, Dani, a ver si lo tengo. Tengo un montón de libros. Pero no sé si tengo el de Cholo. Las Me dijeron que creencias está muy bueno. alteran las neuronas. Si yo soy pesimista hoy, en 10 años voy a ser súper pesimista. No es que en 10 años, bueno, voy creciendo, voy a ser menos pesimista. ¿Sí? La clave es que Eso nuestros pasa hábitos se lleven bien con nuestros objetivos, como hablamos la otra vez. ¿Sí? Si yo tengo el hábito de entrenar y mi objetivo es llegar a primera, mi hábito se lleva bien con mi objetivo. Si yo quiero llegar a primera y no entreno, mi hábito con mi objetivo no corresponde. No encaja. No encaja. Mm. Bien, nuestro cerebro, como le dije, cuida todo el tiempo la energía. Si nosotros sobrevivimos, para el cerebro es fantástico. Si solo sobrevivimos, es maravilloso. Ahora, tenemos que saber que un cerebro, un N de 5 y uno de 60 es igual. O sea, tiene la misma capacidad de aprendizaje, de respuesta a todo. ¿Dónde está la diferencia? En la motivación. Como le dije, sin motivación no hay aprendizaje. Ustedes son más chicos, le das una pelota y se motivan. Una persona de 60 años, por ahí necesitas darle otro incentivo. ¿Sí? Pero el cerebro Claro. aprende igual. Si se incentivan a dos personas iguales, aprende igual. Y si a ustedes no se los motiva y a la persona de 60 sí, va a aprender más el de 60 que ustedes. Entonces, Bueno, Ale, y ahí viene mucho la frase de la típica madre o padre que dice, cuando sea grande va a madurar. No, no es así. O sea, no. quizás sí madura, pero todo viene de chiquito. Vos tenés que ya encajar la pieza de chiquito para que grande vaya por el mismo carril. Hay pelotudos de 50 años, de 60, 70 años, Nico. No maduraron nunca. A ver, No. Hasta se jubilan. Mira, pelotudo. hay viejos pelotudos también. Bien, mi 2%, si yo estoy bajoneado, estresado, esto es muy, muy importante, por eso le decía que de la gestión del 2%. Si yo estoy bajoneado, estresado, tensionado, mi 2% nunca va a estar realmente prendido para aprender. Hay un montón de estrategias que se las voy a dar sobre cómo neutralizar o cómo mejorar el uso del 2%. Estas herramientas, como le dije, nos conducen al performance, ¿sí? La parte más alta del iceberg. ¿Qué es ser performante? Tener resultados. Y el resultado es potenciar mi potencial menos las interferencias. ¿Sí? Entonces, todo el potencial que tengo, si yo tengo muchas interferencias, acaso estar bajoneado, estar preocupado, estar ansioso, estar nervioso, voy a bajar mi potencial.
Entonces, Claro, porque vamos a estar como pensando en lo bajoneado que estábamos o algo. perfecto. La fórmula del 2% ideal es el potencial menos las interferencias. Tenemos que tratar de bajar todo lo Lo posible. reemplazamos por la potencial. Tienen que bajar las interferencias para mejorar el potencial. El potencial puede ser físico, técnico, médico, mental, psicológico, todo lo que quieran, pero tienen que bajar las interferencias. Es como le dije, la performance es el potencial menos las interferencias. Fíjense que en la parte alta del iceberg, de esta manera, está el performance y el comportamiento, y abajo las emociones y los pensamientos. Lo que siento y cómo pienso impacta en cómo juego. ¿Sí? El comportamiento define la performance, pero acuérdense que antes del comportamiento nosotros ¿qué tenemos que hacer? Está primero los pensamientos, después recién los comportamientos. Ale, Sí. quería sumar algo del anterior. Yo Sí. cuando entreno, tipo, me olvido de todo y no, o sea, trato de no pensar en nada. ¿O crees que te Ponerme olvidas de la nada? misma- Si vos estás pensando en nada, estás pensando en algo. Pero No, las pero- interferencias son más bajas porque a vos te gusta. Entonces, al hacer algo que te hace feliz y que te gusta y te divierte sin presiones, Te olvidás de las todo. interferencias Y son solo mucho más apretás. bajas. Por eso Claro, aprendés. eso es lo que no entiende la gente. Porque a veces también pasa al revés. Cuando vos estás mal, a mí me gusta jugar al fútbol porque siento que, te juro, me olvido de todo. O al menos hago una jugada bien y te juro que yo ya estoy en la mía y ya me olvidé de todo. A eso quería llegar, Ale. A eso quería llegar. Las emociones no se controlan. Eso es un gran problema que tenemos todos. No podemos controlar una emoción. Lo que podemos controlar es el pensamiento. Acuérdense que la otra clase que habíamos dado en neurociencias habíamos hablado de que las creencias generan pensamientos y los pensamientos generan comportamientos. Nosotros no vamos a poder cambiar una emoción. Si estoy triste, no voy a dejar de estar triste por hacer Pero ninguna si- estrategia. Si Lo que voy a- cambiamos el pensamiento, capaz sí podemos estar felices. no feliz, pero lo van a poder regular de otra manera. ¿Sí? Si, por ejemplo, están en un nivel 8 o 9 de tristeza, bueno, tratemos de bajarlo a 6. ¿Sí? Esa es la manera de trabajar la gestión emocional. No reprimir la emoción, porque si reprimen la emoción es peor todavía, sino aprender a controlar y a regular las emociones que vamos teniendo. Por ejemplo, acá hay un buen ejemplo. Si mi hermanito o mi hermanita no llegó del cole, puedo pensar que lo secuestraron, o puedo pensar que tuvo una demora y que no pasó nada. Es la misma situación con dos pensamientos distintos. ¿A qué nos lleva que lo secuestraron? A un sentimiento, a una emoción de angustia, de tristeza, de nerviosismo. Un coso negativo. ¿A qué nos lleva? Tuvo una demora, no pasa nada. A una sensación de tranquilidad. ¿Sí? La tranquilidad. Entonces, fíjense que la misma situación, vista con dos pensamientos distintos, genera emociones distintas. Lo que piense el deportista media hora antes de salir va a impactar. ¿Sí? Lo que decía Nico, me preguntaba sobre el tema de las visualizaciones. Podemos bajar de miedo de 6 a 4, de 6 a 3, no lo vamos a poder sacar. El sentimiento de cómo uno piensa impacta en el cómo vamos a jugar. En la práctica deportiva el 90% es mental y el otro 10% también está en la cabeza. Todo está en la cabeza a la hora del juego, sí. Una cosa, ¿viste las cosas que vos dijiste? Que, por ejemplo, vos pensás que lo secuestraron o que se demoró y no pasó nada. Sí. Pero, por ejemplo, si tu pensamiento inicial es que lo secuestraron, después, a mí me pasa que si yo pienso en eso, trato de pensar en otra cosa, pero no puedo. Son interferencias. Ahora te explico por qué. Es como que querés pensar otra cosa, pero te lleva siempre a lo mismo. ¿Y qué dijiste, Colo? No puedo. Y no, olvídate, donde diga no puedo, vas a seguir pensando en eso forever. Lamentablemente para los profes, para los preparadores físicos, sin entrar en una guerra con el PELA, los músculos lo dirige el cerebro. ¿Sí? No es al revés. Nuestro sistema nervioso determina cómo procesamos la información y cómo tomamos esa decisión. Pero los extremos tampoco son buenos. Si yo estoy demasiado enfocado y estoy súper concentrado en jugar, a los 10 minutos voy a estar cansado. ¿Sí? Y muscularmente voy a estar 10 puntos y voy a estar maravilloso. Pero si yo no tengo el foco bien llevado, que ahora también lo vamos a hablar, los distintos tipos de foco, a los 10 minutos voy a estar fusilado. Claro, tipo, tendría que estar bien enfocado y todo, pero así, tipo, controlado. Hay maneras de trabajar, voy a 3 focos distintos, ahora lo voy a explicar. La clave está en el equilibrio, ¿sí? Entre la concentración y el foco, y no caer en una interferencia que a mí no me permita aprender ni me permita desarrollarme bien. Es muy importante, como le dijimos la otra vez, que nosotros expliquemos los ejercicios. Siempre se lo explicamos por qué lo hacemos, pero es importante que si ustedes no lo entienden, pregunten.
Si el cerebro entiende por qué lo hacemos, lo hace mucho mejor. ¿Sí? Al final del ejercicio tenemos que preguntarnos cómo nos sentimos con ese ejercicio. Cuando uno digiere lo que hace es muchísimo más productivo. Por eso le decimos, alguna duda, pregunten, no tengan vergüenza, nadie le va a decir nada. Mira, la verdad que no lo entendí. Pero bueno, está bien, ¿por qué lo hago? Nadie le va a decir nada, por lo menos nosotros no le vamos a decir nada si preguntan. Bien, pasamos a esta fase que también es bastante interesante. Cuando tomamos una decisión, nuestro cerebro actúa así. ¿Sí? Hay 10 pasos. O sea, lo que ustedes ven y lo que ustedes ejecutan, hay 10 pasos previos. Imagínense todas las cosas que pasan en el cerebro en cada uno de los 10 pasos. Imagínenselo ustedes como un túnel. ¿Sí? Si nosotros en un túnel de McDonald's, por ejemplo, ponemos una goma espuma, el túnel se corta, por más grande que sea. Esto es más o menos lo mismo. 0,47 segundos antes de decidir, nosotros ya tomamos la decisión. O sea, nosotros antes de tomar la decisión, en el cerebro ya la tenemos. La clave de esto es que este túnel tiene que estar limpio, no tiene que tener interferencias, porque si tiene interferencia, fíjense, si el túnel se corta, esperen que lo voy a tratar de escribir. Si el túnel se corta ahí, o se corta acá, la toma de decisiones no va a ser buena. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que imaginarnos... Porque no llega a los 10 pasos. Perfecto, no llega a los 10 pasos, se queda antes. Nosotros tenemos que imaginarnos que el cerebro nuestro, a la hora de tomar una decisión, es como un túnel. ¿Sí? Y que todos los pasos y todos los túneles tienen que estar limpios para llegar al paso número 10, que es la calidad del comportamiento. Bien, una de las interferencias, una sola interferencia impide la toma de decisiones. Una sola. Si, por ejemplo, están tomando las decisiones y, no sé, alguien les grita, ¡pegale! Cagaron. ¿Sí? No tiene que haber ninguna interferencia. El camino de la toma de decisiones. Imagínenselo como un equipo que se va dando pases. El técnico es la vista, ¿sí? Por eso entrenamos mucho la vista nosotros, por eso trabajamos todo lo que son números, todo lo que son movimientos sacádicos, ¿sí? Que tienen que seguir con los ojos, los puntitos, los puntos. Seguimiento a la pelotita. Los puntos más grandes, los más chicos, la pelotita. Es el técnico la vista, ¿sí? Entrenar la visión es fundamental y es totalmente entrenable. Es mucho más fácil de entrenar que otras cosas. Hay distintos tipos de vista, como dijimos, sacádica, periférica, todas las trabajamos. La sacádica es cuando nosotros los hacemos mirar con los ojos, con los dos ojos simultáneos al mismo punto. Y la visión periférica es la visión que tenemos a los costados del campo visual. Trabajamos las dos. La sacádica, por ejemplo, la trabajamos cuando ponemos el cuadro con los números. Eso trabaja la visión sacádica. Y la visión periférica, cuando estamos centrados en el teléfono y los hago mirar sin girar la cabeza uno de los colores laterales que tenemos. El técnico delega en el arquero. ¿Sí? El 1, que es el corte prefrontal, que nos hace pensar qué está pasando con eso que vimos. Es el líder de la comunicación, el liderazgo, la táctica y la motivación. Es fundamental el corte prefrontal, también lo vamos a estar hablando. Esto le da el pase al 2, que es la región límbica, que es la que domina las emociones que ya mencionamos. Después llega el 3, un jugadorazo para el cerebro, que es el ganglio basal, que es el que no quiere pensar. El que maneja automatismos, ¿sí? Lo que habló el profe recién, que es el que no consume energía. ¿Por qué el PELA trabaja tanto con automatizar movimientos? Porque no consume energía. Si ustedes hacen mejores movimientos, ejecutan mejores movimientos y automatizan mejores movimientos, no van a consumir energía. ¿Sí? Esta parte se trabaja sobre el ganglio basal del cerebro. Después juega por afuera con el tálamo, que es el aeropuerto de los sentidos. ¿Sí? Y al fin la pelota le llega al 5, que es el córtex premotor, que planea y guía el movimiento antes que vos lo hagas. Te ayuda a entender qué están haciendo los demás. No solo yo, sino qué están haciendo los rivales. ¿Sí? Pasa por el córtex premotor suplementario para llegar al córtex motor, que es el que ejecuta los movimientos y dirige los músculos. Chicos, nos queda un minuto, entramos con el mismo código. Así seguimos, que tenemos para un rato todavía. Ok, dale. Mismo código, chicos. Imaginemos hace 100 millones de años el ser humano se encuentra con un leopardo. ¿Sí? El instinto, lógicamente, es el miedo. Hay dos escenarios. Pasa 5 días estresado, con miedo, piensa en el pasado y en el futuro, en, uy, me acuerdo lo que pasó con el leopardo y, uy, si voy de vuelta me puede comer, o se olvida y puede morir. ¿No? ¿Qué escenario creen ustedes que es mejor para sobrevivir? Ale, ¿puedo contar algo? Sí. Bueno, yo una vez estaba viniendo así a una fiesta, así era tipo, tenía 9, ponele. Estaba viniendo a una fiesta así del club
de Opavi, y venía y justo se estaban agarrando los tiros, entraban a robar una casa y se estaban agarrando los tiros, y yo pasé por ahí y estaba recagado. Y después pasaron así tipo 5 días, una semana y yo seguía recagado. Es Pero como cuando después nos ya, roban. Cuando Es nos lo roban, mismo, es lo mismo que le pasó a mi papá. pero De- después ahora ya está, ya no tengo miedo, tipo, ya pasó. Pero ¿cuál escenario? Por ejemplo, Colo Lauti, está preguntando cuándo se olvida. y Colo. vos, por ejemplo, Lauti, es el mejor escenario para sobrevivir, decime. ¿Cuál era? ¿Que tengas miedo esos 5 días o que no lo tengas? Cuando se Olvidarse, olvida, ¿no? Que no cuando se tenga. olvida. Pero si te Olvidarse. olvidás, el león te come, Colo. El mejor escenario para sobrevivir es que nosotros vivamos con miedo, con angustia. ¿Sí? Eso lleva 100 millones de años. El cerebro, como le dije, las 3 partes del cerebro, la primera parte, que es el reptiliano, es el que traemos de nuestros antepasados hace 1000 millones de años. ¿Sí? Claro. No sé si alguno es creyente acá, el hombre viene del mono, no viene de Dios. Disculpen que se lo diga así, pero es la realidad de ciencia. Entonces, nuestro cerebro viene de ahí. Entonces, al venir de ahí nuestro cerebro, todavía tenemos parte de eso, ¿sí? Tenemos parte de ese instinto de supervivencia. Entonces, así vivimos hoy, ¿sí? Como le dije lo del leopardo, así actúa la mente. La mente generalmente tiende al negativo, porque es la única manera de defenderse. Si vos, por ejemplo, Lauti, decís, me olvidé y vuelvo a pasar por ahí, te podían pegar un tiro. No. Ale, yo cuando paso por ahí, tipo, me acuerdo, pero así, tipo, cuando hago mi vida normal me olvido. No, la mía, tipo, a mi papá saliendo del trabajo, porque nosotros tardamos, tipo, en bajar del auto. Sí, escucha esta. Dale, contame. Entonces estábamos bajando y viene un chabón de atrás, 2 chabones de atrás, y le ponen 2 revólveres a mi papá en la cabeza. Y a nosotros nos meten adentro del trabajo. Y mi papá ya no estaba más ahí en el lugar, tipo, como que se lo habían llevado. Bueno, después voy corriendo, pero desde ahí yo primero le tengo miedo a entrar a esa zona porque, bueno. Y después, ahora todos bajamos re rápido del auto porque nos quedó eso. Y los ayudó a sobrevivir eso. Si ustedes se olvidaban de eso, les podía pasar de vuelta. Entonces, por eso, Experiencia, Ale, ¿no? Eso, una experiencia que puedes tener. básicamente. Pasó un año y fue una amiga de mi papá, ¿y qué pasó? Tardó en acomodar en una cosa del auto, se estaban yendo y le cruzó un auto y le lo paran con 6 revólveres, con 6 chabones bajando un auto. Y bueno, y a la amiga de mi papá también le quedó para siempre. Bueno, imagínate que así vivimos hoy y la mente actúa así. Siempre tiende al negativo, al no lo puedo hacer, y el cerebro, como le dije, hace una fiesta. ¿Sí? No toma riesgos, no toma decisiones. Al cerebro estas situaciones les encantan. Claro, pero a Ian le pasa lo mismo que a mí, tipo, cada vez que hacemos la vida normal, así no nos olvidamos todo, pero cuando pasamos por ahí, tipo, nos agarra miedo. Claro. Pero mira, Lauti, A ver, si hay que vivir atento, pero hay que también, si vivís con mucho miedo, tampoco, viste, se puede disfrutar, ¿no? De la vida. Tener miedo también te pero puede fíjate pasar. que acá lo que te puse fue, pensás en el pasado y en el futuro, en lo que me pasó y en lo que me puede llegar a pasar. Exacto. Me robaron, me puede llegar a robar de vuelta si voy por esa zona. Lo mismo con el leopardo hace 1000 millones de años. Entonces, fíjense que estas situaciones traen millones de años y nuestros cerebros siguen estando. Vamos a ampliar sobre los momentos de la toma de decisiones, ¿sí? Como le dije, el ganglio basal es la memoria. Todos los técnicos ejecutamos los movimientos que queremos que sucedan en la cancha. Automatismo, con nivel de complejidad más alto, más bajo. Y sobre esto, como una autocrítica nuestra, tenemos que trabajar sobre la flexibilidad cognitiva, que es lo que estamos hablando, de trabajar sobre distintos trabajos para mejorar el aprendizaje. Sí, hacemos todo. Venimos trabajando sobre esto. Bueno, por eso, porque lo empecé a estudiar. Y igual el año pasado no repetía trabajo ni este año, porque la verdad que me aburre repetir trabajo de día distinto. Ahora que lo sé porque lo hago, bueno, me vino mejor. El tálamo maneja los sentidos. Si bien, como dijimos, la vista es preferente, el 80% de la información pasa por la vista, tenemos que saber que es el sentido más lento. ¿Sí? A mayor velocidad de procesamiento, la información va a ser más rápida. Por eso es muy importante trabajar los sentidos. Por eso trabajamos con audios, con sonido, con ojos cerrados, con ojos abiertos, de espalda, de frente, con el pianito, mirando colores, mirando adelante, mirando abajo, mirando al costado. ¿Sí? Todos los sentidos que tenemos nosotros nos ayudan a tomar decisiones.
El córtex premotor y el motor, como le dije, acá hay un tema clave que son las visualizaciones. El córtex motor es el que las maneja. No sé si vieron la serie de Michael Jordan, ¿sí? Como se ven las dan, fue uno de los primeros que lo hacía. Él se imaginaba la jugada que iba a hacer la noche anterior o media hora antes. El córtex motor de él evaluaba los resultados, decía las jugadas y guardaba las cosas satisfactorias que nos pasaban. Los movimientos, los conocidos, van al área premotora primaria y las cosas nuevas al área motora suplementaria. 1 minuto de visualización, como le dije la otra vez, equivale a 7 minutos de trabajo en la cancha. Medido por en resonancia, no se lo estoy diciendo yo, lo midieron en un resonador y le dio que un trabajo de visualización en un resonador daba los mismos resultados en el cerebro que los que daban un trabajo de 7 minutos en la cancha. Claro, y eso también es cuando, por ejemplo, visualizás una jugada, por ejemplo, Ronaldinho, visualizaba la elástica la visualizaba, la hacía, y después esa visualización que la pudo hacer, ya le queda y la puede repetir en diferentes ocasiones, y ahí ya le queda. Pero él visualizaba. La visualización es súper importante, ¿sí? En el deporte. A ver, ¿qué les metí acá? Si se ve bien. Ale, yo había visto un video. Esto se lo muestro después que lo de Alonso. Sí. Un video de una parte de una película que era, que tipo, no sé si es tipo motivación o algo, pero tipo, era una persona que jugaba al fútbol. Y decía, o sea, que decía, por ejemplo, yo quiero hacer hoy tal jugada, antes de jugar, ¿no? Y hacía la jugada. Pero es que la hacía porque ya la tenía como preparada, como que ya, no es que la adivinaba, como que sabía que la iba a hacer. No las adivinan, la visualización está en eso. Es como tenerla escrita. Digamos, como la que hizo Messi, la de Maradona. Pasa por el cerebro, chicos. A ver, está Toto, ¿no? Sí, está ahí. Te hago una pregunta. ¿Te acordás cuando vos contaste lo de Tano Vela? Cuando estuvimos en la charla con Capodónico, ¿qué le dijo Vela? Le voy a hacer un gol. Y no había hecho un gol en todo el año, Vela. Y el primer gol que hizo fue tal cual se lo imaginó. Eso sí era mucho, porque te da confianza. ¿No viste a Zlatan Ibrahimovic? Llegó al Milan, primer partido no mete gol. El periodista dice, ¿qué pasó, no metiste gol? Tampoco te lo quieres, es que el próximo metió. Sí, bueno, es parte de también la confianza que tiene el tipo. Bien, dentro de la flexibilidad cognitiva, como le dije, es hacer cosas nuevas. ¿Sí? Lo que hacemos cuando generamos situaciones completamente nuevas, no nuevas que ya conocemos. ¿Sí? ¿Cómo puedo estar tranquila en momentos de mayor tensión? La repetición de cosas no genera nuevos circuitos. Los cambios de reglas, de horario, de condiciones desafían al sistema nervioso. Desafiar es hacer cosas nuevas. Si trabajás cosas nuevas, sí. Perdón, lo que dijo Nico, que un poco de lo que dijo es que lo de Ibrahimovic es también un poco de suerte. No es que vos te lo propones y lo cumplís sí o sí. No sé si es suerte, pero si te lo propones 10 veces lo vas a cumplir 8 o 7, seguro. Si no te lo propones no lo cumplís ninguna. O sea, es estadístico. Pero lo que yo digo es que no es que dice voy a meter un gol y lo mete. También tiene que tener un poco de suerte que se den las condiciones para que lo haga. Sí. Claro. Ale, pero la suerte la tiene que ayudar. El año pasado, apenas a principio de año, me propuse estar convocado para el viaje. Y me proponía así todos los días, todo, y después fui. Ojo con eso. Lauti, yo también me lo propuse. Con eso, porque hay un tema con eso. Nosotros cuando trabajamos sobre objetivos, tenemos que saber que hay objetivos de máxima y de mínima. Cuando uno se propone un objetivo de máxima, que es si salgo campeón este año, y no de mínima, que salgo campeón este año, y de máxima sería triunfar en primera, cuando llegan a ese objetivo, después lo que viene abajo es vacío. Así que tengan cuidado con ese tipo de objetivo. Tiene que ser lo mínimo a lo que aspiro este año es a viajar. Y lo máximo que aspiro es el día de mañana llegar a primera. ¿Sí? No lo tomen como objetivo de máxima, un objetivo puede ser de mínima. Tengan cuidado con eso. Claro, eso. Porque después te pasa algo que eso es un poquito más mínimo y te sentís mal, mientras que quizás es un objetivo enorme que no te diste cuenta que... Cuando pasó el objetivo ese de máxima que tenés, hay un vacío enorme. Enorme. Claro, porque no sabes cuál es tu objetivo. Exacto. Vale. Bien, el dolor es el equilibrio de los sentidos. ¿Sí? Es el manejo de la energía, que cuando uno está muy cansado y no puede más, ¿qué pasa? Absolutamente nada. Como dijimos antes, cuando estoy fundido, el que me da una señal de eso es el cerebro, para que pare.
Pero ¿cómo convencemos al cerebro de rendir un poquito más? Cuando sentimos la primera ola de fatiga, el cerebro nos dice basta. Entonces, como el dolor no tiene forma, no tiene color, no tiene gusto, no lo podemos ver, nos genera incertidumbre. ¿Cómo trabajamos esto? El dolor social es igual al físico, tienen que saber, ¿sí? Y se iluminan las mismas áreas que en el resonador. Tiene 3 áreas. La historia, que es la experiencia, el presente, que son los receptores del dolor, por ejemplo, un esguince. A ver, te esguinceaste, te va a doler porque los receptores del dolor del cuerpo están ahí. Y el futuro. Si ya me pasó y iba a jugar un mundial, ¿qué pasa si me lesiono de vuelta? ¿Sí? ¿Cómo lo trabajamos? Hay planillas del dolor semanal. Y ponerle forma al dolor, o color, o traer una imagen. ¿Sí? Ale, Hoy tengo un dolor gris, tengo un dolor rojo, tengo un dolor verde, tengo un dolor amarillo. Donde ustedes le pueden dar un color, una forma al dolor, ayuda mucho más a llevarlo. ¿Sí? Digamos de que le ponemos azul, es un sentimiento triste, porque está triste. El color es de ustedes, no es de otro. Claro. ¿Sí? Es personal. Depende de nosotros. Eso se trabaja, por ejemplo, yo tengo un color, estoy re cansado, estoy en color rojo. Perfecto, bueno, trato de bajar, el día de mañana trato de bajar un color amarillo. ¿Cómo lo siento un color rojo? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a poder pasar la primera ola de fatiga esa, que es la primera que el cerebro te dice, pará, loco, pará que no puedo más. Como me pasaba a mí cuando iba a correr. Y a ver, yo les pregunto a ustedes, si van a correr con el PELA, van a correr a la reserva ecológica, ¿sí? Ustedes saben que a mitad de camino se cansan. ¿Qué pasa si aparece un tigre y los empieza a correr? ¿Qué? ¿Van a decir, no, sabes que estoy cansado? No, Tenemos que sacar energías. ¿Sabes que el cuerpo no me da más? ¿Alguno lo va a decir, alguno lo va a pensar o alguno lo va a sentir, no? No, van a salir con pero pensando en que yo puedo, lo puedo solucionar. Del miedo vas a salir corriendo, pero no deberías. Bueno, pero uno sale corriendo porque, como le digo, la primera ola de fatiga es la primera orden del cerebro recién. No es que es la orden para parar definitivamente. Claro. Por eso es Muy muy importante seguir corriendo más, vas a correr. reconocer la ola de fatiga. Si están cansados, decir, che, ¿cómo estoy? Pero Estoy vos lo que cansado, no podés pensar es, ya me voy a cansar. Si sigo 10 cuadras más, me voy a cansar. Eso es lo que no puedo pensar. pero en un color amarillo. Otra vez pasó en la reserva. Estábamos por llegar y yo ya no podía más, casi me muero. Tipo, Y cuando ves la entrada, ¿qué pasa? Empezás a cuando correr. ves la entrada es como... Cuando ves la entrada, empiezas a correr más rápido. ¿Cómo es eso? Vale, no sé por qué. Cuando estás a la mitad, te recansás. Pero cuando estás a la entrada, no, estás... Una vez decís, estoy más cerca. Nos pasa a todos. Sí, pero estaba tan cansado, tipo, la primera vez, que casi el turco me lleva a caballito. Bueno, otra de las cosas que no existe realmente es la presión. ¿Qué es la presión? La presión es un producto de la mente. No existe. Claro, A ver, tipo, fuera de presionado la por cabeza, algo. un bebé no tiene presión. Por ende, no es un sentimiento, no es un dolor, nada. Es una cuestión totalmente mental. ¿Sí? Podemos trabajar sobre el 90% de esa presión. Y lo más importante de la presión es saber dividir sobre lo que yo tengo control, que es cómo jugar, y lo que no tengo control, sobre cómo ganar un partido. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a manejar muchísimo mejor la presión. Si yo no tengo control de que en el fútbol yo puedo jugar bien y los demás pueden jugar mal, tener un mal día y perdemos, yo no tengo control sobre eso. A mí no me tiene que generar presión tener que ganarlo yo solo. A mí la única presión que me podría llegar a generar es sobre lo que yo tengo control, que es cómo jugar, cómo correr, cómo jugar. Es lo único. Pero tienen que saber que la presión es un producto de la mente. No existe. No tiene que existir la presión. Existe, pero podemos reducirla a un 90%. Y ese 10% es lo de menos. Fíjense. Pero la tendríamos que sacar. Esto es un circuito que es, por eso le decía, muy importante la relajación y la visualización. Si tengo la cabeza en otro lado, mi cabeza no puede trabajar. Tengo que aprender a aprender mi 2%. Si yo estoy preocupado, tengo la mente tensa. Si tengo la mente tensa, vuelvo a estar preocupado. Y si vuelvo a estar preocupado, paso a tener el cuerpo tenso. Si tengo el cuerpo tenso, vuelvo a estar preocupado. Y así es un círculo que no para nunca. ¿Sí? ¿Qué elementos tiene que tener una visualización? Esto es muy, muy importante. Visualizar el córtex motor es equivalente a estar jugando. Es literalmente volver a entrenar.
Tengo que imaginarme todo para visualizar el ambiente, la cancha, la temperatura. Ver mi propio video de distintas cámaras. Por ejemplo, no sé, Nico, Ramos, estás encarando y vos visualizaste cómo encarás desde primera persona, como en un juego. Y vos visualizás, si vos te morís en ese juego, viste que en general en los juegos te dejan ver cómo juega otro. Sí. Por ejemplo, en el Counter. Bueno, es más o menos lo mismo. Imagínate cómo estaría jugando vos desde otra cámara. Cómo te ves encarando un rival, cómo me ve el rival. Cómo ven, Claro, eso es terrible. Yo eso, por ejemplo, me imagino el 4. El 4, bueno, por banda derecha, yo siempre me imagino de él. O sea, si está más parado, mirando para adelante, o sea, es raro. Pero yo siempre me imagino, si salgo para este lado, yo siento que a él le va a perjudicar más. O sea, siempre me pongo mirando de su lado, en el mano a mano. Sí, No sé por Ale, qué. Perfecto. a mí también, mano a mano, yo digo, él cuando me patea, ¿cómo mirar la cámara así, tipo? Eso. A los Eso es arqueros, terrible. a los arqueros nos pasa mucho. Los arqueros siempre imaginamos sacando antes de un partido, visualizamos pelota increíble que sacamos. Por ahí después ni te llega, ¿sí? Pero le debe pasar a ustedes, a los arqueros, siempre imaginamos una pelota que nos sentimos cómodos, fuerte, abajo, cruzado. El aplauso Y eso ayuda. te ayuda, Uf, ayuda mucho. entras a la cancha con un fuego. Si vos te imaginás que te vas a equivocar, decir, no, en esta cancha salí mal en un centro, chao, vas a salir mal al siguiente. Cagaste, ya está. Bien, el 90% del partido también tenemos que saber que estamos hablando con nosotros mismos. Por eso es muy importante saber qué nos decimos. ¿Sí? Lo que le decía antes, la clave del autodiálogo, que es alentarse en positivo. El qué te decís influye en las emociones. ¿Qué me digo? Es el motor de cómo pienso y en consecuencia de cómo actúo. ¿Sí? También, Ale, tipo, Las creencias, acuérdense. si te equivocás, no tenés que tirar abajo vos mismo, tenés que seguir. Hay maneras igual, hay maneras de trabajar. Por ejemplo, cuando decimos, uy, qué tarado, le pifié. Por ejemplo, uy, le pifié al arco. Qué boludo, lo hice mal. ¿Les afecta a ustedes? ¿O no se dan cuenta que les afecta? No se dan cuenta. Pues si yo digo, uy, qué boludo le pifié. Uy, qué boludo lo hice mal. Uy, qué tarado, me equivoqué en esto. No se dan cuenta ustedes que les afecta, pero les afecta. Impacta negativamente en las emociones. ¿Sí? Por eso es muy importante cambiar el diálogo interno y que la mente pase de lo negativo a lo neutro. Y no es psicología esto, está científicamente comprobado con un resonador. ¿Sí? No es que los psicólogos lo inventaron esto. Esto es un resonador, una persona que lo hicieron pensar en emociones, en sensaciones negativas y positivas, se le prenden distintas áreas del cerebro. Ale, ponele, le pifiaste, tenés que decir, en la próxima meto un golazo, por ejemplo. Sí, o me equivoqué. O no, la verdad que no sé qué me pasó. Eso El me pasa diálogo con interno el es esto. Es la situación, el qué me digo, el qué debería decirme. Situación, situación, me equivoqué, ¿qué me digo? Uy, qué boludo, ¿qué debería decirme? Dale, ¿qué pasa? No pasa ¿Sí? nada, dale. Ale, un ejemplo para eso es cuando pateas un penal. Situación, patear penal. ¿Qué me digo? ¿Qué te decís vos? Ponele, cuando lo erro me rebajonea. No, pero situación, errar un penal, ¿no? ¿Qué te decís? La puta madre, qué Como soy boludo. un pelotudo, es re Puta penal. madre, mirá, Qué y mala ahí suerte. ponía y ahí empiezas a trabajar. Si metía gol, ponía el 2-1, lo aniquilaba. ¿Y qué tendrías que decirte? ¿Sí? Este cuadro... También No pasa decía, nada, dale, yo ponerle digo, era fácil meter el gol, guacho, dale. Este cuadro es la manera de trabajar el diálogo interno. La situación, el qué me digo y el qué debería decirme. El foco tiene que saber, como le dijimos antes, no es infinito. El máximo es el 2%, por ende no tenemos que gastar ese 2% en cosas irrelevantes. ¿Sí? En el árbitro, en el pasto, en el frío, en el calor. No. Si estoy nervioso veo menos, los músculos se contraen y el ritmo cardíaco se acelera. Esto lo sabe el profe que estudia eso. Hay una relación muy marcada entre las pulsaciones y los errores. A 140 pulsaciones por minuto hay error. A 120 capaz que no. ¿Sí? Y esto el jugador lo tiene que vivir. Ustedes tienen que saber que, por ejemplo, cuando están a 140 pulsaciones, si erré un gol, por ahí están acelerados, fueron, corrieron, presionaron, tiraron afuera. Bien, por ahí a 140 lo erran el gol. Y a 120 termina siendo gol. Entonces, tienen que saber que el tema de las pulsaciones, por ejemplo, van a tirar un tiro libre. Bueno, te apura la gente. Dale, pará. Pará porque lo voy a tirar mal. Tipo, claro, tenés que pararte, pensar
y decir, Bueno, para mí eso nos pasó mucho, no quiero decir nada, pero no es para justificar la gambeta además, pero en el mundialito eran últimos 10 minutos y me acuerdo que errábamos los pases tontos, porque la gente, me acuerdo, cuando vino a hacer hinchada a la 06, claro, como que no sé si nos apuraba, queríamos hacer todo, dale, y entonces errábamos los pases tontos, perdíamos la pelota. Bueno, por eso. Entonces, por ahí, si en ese momento, está bien que había que vivir la experiencia, porque viviendo la experiencia se puede corregir. Si en ese momento, por ahí, ustedes no sé si vieron Mundial 2002, a Verón se lo crucificó cuando en un partido contra Suecia iba a patear un córner caminando. ¿Por qué fue a patear el córner caminando? Y lo explicó él mismo. Porque sí, está perfecto, Ale. Yo estaba tan acelerado, dice que si me apuraba lo pateaba mal. Sí, Ale, Sí. no sabes, yo un día fui a ver un partido de futsal de mi cuñado que jugó los Juegos Olímpicos y estaban jugando para clasificar a los cuartos, me parece que eran, estaban jugando los últimos 10 minutos, iban perdiendo por 2 goles y la pasaban así y todos lo estábamos reputeando. Estaban ahí en mitad de cancha, o sea, la cancha del otro equipo, se la estaban pasando como si tuvieran los 10 minutos en los primeros 10. Y estaban así y de repente al último minuto nos metieron 2 goles y nos recerraron el culo a todos. Bueno, pero el deportista olímpico en general está mejor preparado emocionalmente que el futbolista. El futbolista emocionalmente está pésimamente preparado. Igual, Polo, el futsal se juega más o menos así. Sí, tampoco justifica que el futsal es más tranquilo. Tampoco justifica que están tranquilos. Y tenés que ir para adelante y das un paso para atrás como un boludo. A ver, última jugada y no se justifica, ahí tenés que ir para adelante. Bien. Sí, ahí sí tienen razón. Potenciar y reducir interferencias. ¿Por qué se distrae un jugador? No sabemos, porque cada cerebro es único, tenemos que evaluar por qué nos distraemos nosotros. Cada jugador sabe. ¿Qué nos distrae a nosotros? ¿Un error propio? ¿Pelear? ¿La hinchada? ¿Un gol en contra? ¿El árbitro? ¿Los gritos de los profes? ¿El rival? Si es un error propio que nos afecta, nos interfiere, tenemos que saber que podemos entrenarlo. Es más fácil. ¿Sí? Podemos equivocarnos a propósito, equivocarnos a propósito para volver a focalizarnos. Cada equipo y cada jugador es un paciente, por ende. Acá una situación, error propio. ¿Cuántos puntos del 1 al 10 los afectan a ustedes? 10, por ejemplo. Pelear, 7. La hinchada, no, a mí no tanto, 3. Y a mí, sí, a mí me pone loco, 8. Entonces, No, a mí la hinchada no. Ahora porque La hinchada me ceba. Cuando nos entramos los 0-0, a mí me ceba. esperen a que jueguen con más gente. La de cosas, cuando lo haya hecho uno puteaban a nosotros cuando estábamos en el partido. No, Babi tenía un amigo que que se ponía loco con la hinchada. Además yo había entrado ahí, era el primer partido que jugábamos, me parece, o el segundo. Y yo ahí no entendía nada, era mi Ale, a mí me desconcentra una pelotudez. No era nada de eso lo que me desconcentra. Por ejemplo, pero estos son ejemplos, Nico. Estos son ejemplos básicos. Porque yo me concentro mucho cuando no toco la pelota por 10 minutos. Te lo juro, entro en otro mundo. Bueno, no toco pero la pelota pará, por 10 justo minutos. me diste el pie para entrar en esto, que es el foco. Me diste el pie exacto, Nico, parece que te lo mandé por privado. El foco no es igual a la concentración, ¿sí? Tienen que saber que el foco es tener la atención 100% en un lugar. Estar enfocado todo el tiempo en un partido es imposible. Y es malo también. Si estoy enfocado todo el tiempo, llevo 10 minutos y me canso. Entonces, tienen que saber que hay 3 tipos de focos. Que es la mejor manera de usar el foco 1 de mejor manera. Claro, cambiar los foco focos, 1, ¿no? Así es. El foco 1 es el más intenso, que es cuando tengo la pelota en los pies. Si me mantengo todo el partido en foco 1, me fusilo, ¿sí? Me canso muchísimo. Foco 2, esta zona es que soy un posible receptor. Y foco 3 es que estoy enfocado, pero es cuando es difícil que sea receptor. Entonces, ¿cuál es la manera de cambiar los focos? Hay una manera que llaman anclas. ¿Sí? Por ejemplo, Depende del juego también, como va. perdí la pelota. No, por ahí perdí la pelota. Toqué la pelota. Sé que soy un receptor cercano. Bueno, no sé. Digo 2, tengo una autopalabra referencial mía propia y nada más para saber que estoy en foco 2. ¿Sí? Y para saber que estoy en foco 3 también uso una palabra propia mía, para mí, autorreferencial. Por ejemplo, no sé, caramelo. Hay palabras para todo. Por ahí yo digo caramelo y sé que me enfoco, obviamente trabajándolo. En el foco 3. O Digo, Ale, digo chocolate, estoy en foco 2. Sí.
si no podés ponerte 1, 2, 3, 1, pero lo tenés que tener bien claro, Mirá, tenés que acá, saber bien. mirá, la manera es esta por ahí. La palabra que más se usan es esta. Por ejemplo, paso a foco 1, me digo concentrado, a foco 2, relajado. A foco Sí. 3, lejano. Ahí sí, a eso mejor, más claro. Pero tenemos que encontrar una palabra Ale, lo propia. que dijeron de la distracción, Sí. a mí hay algo que me pasó siempre. O sea, no siempre, pero al que no le pasó, para mí no es jugar de fútbol. Que te recordás una canción en pleno partido. ¡Ay, amigo! Sí. Te pones a pensar en algo que no tiene nada que ver. Por Y después eso. cuando te das cuenta, estás cantando una canción y al mismo tiempo estás marcando un jugador sin darte cuenta. Es como que estás cantando una canción. Sí, ¿Viste? claro, o sea, ¿Viste? Yo estaba cantando en mi mente en Chubut encima. Creo que era el último partido donde perdimos. Te le pones chiquitita. Yo relataba mis atajadas, entonces me hacía mantenerme en foco 1, que era cuando estaba cerca de la pelota, me hacía mantener atento. Relataba las jugadas en el área, estaba totalmente loco, pero me servía. Podemos trabajar. Bien, otra de las técnicas es la... Sí. Realmente pasa que vamos jugando de la Play. A mí Vos eso debes cantar. de ordenar, que cada vez lo veo más fundamental, me hace como más concentrarme, tipo, tener la concentración más alta. Sí, pero por ahí no, si vos hablas todo el tiempo, no sabés cuándo cambiar el foco. Porque, por ejemplo, pero estás en foco 1 todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por ahí decís, está lejos la pelota y acomodás. Está cerca la pelota y date otra orden, por más que acomodes para el equipo, date otra orden. Por ejemplo, como yo me relataba las atajadas, Nico. Ale, otra cosa que me pasaba antes era Y es buena eso también, yo Ale. juego con el Es compañero buena. que yo quiero y me bajoneaba. Bueno, puede ser, es sinergia eso. Bueno, Pero bueno, Ale, que- a mí una distracción me lleva a la otra. Por ejemplo, yo cuando no toco la pelota durante 5 o 10 minutos, bueno, un extremo es normal porque tiene que fijar muchas veces. Y por eso cada vez como que alargo más ese tema. Quizás antes, cuando era más chiquito, cuando entré a 11, eran 5 minutos. Ahora quizás son 10 porque aprendí a fijar y bueno, y me tengo más paciencia. Pero no toco la pelota por 10 minutos y empiezo a mirar el pasto. No sé qué miro. Sí, Y ahí pero- sí me viene lo de la hinchada. Empiezo a mirar a la gente. ¿Sabés cuál es una buena manera, Nico? En el rol del contador podés empezar a contar los rivales que están cerca. Entonces, hace útil el estar parado. Por más que, Decir, Ale, bueno, por más que no sea contador. Dijiste, Ale, de que los roles colectivos pueden cambiar. Sí, cambian los roles No colectivos. siempre va a ser un jugador. Jamás. O si no, Ale, hay algo que yo creo que motiva más que la hinchada, que es hacer un gol. Te remotiva eso para mí. Sí, Pero le perdés 3-0 y haces un gol y estás con toda. Por eso o les hacer digo, una tajada, Ale. tenemos que Hacer ser una buena capaces tajada. de crear rutinas post-errores, ¿sí? Tienen que ser fáciles y recordables. Por ejemplo, a un error, ¿sí? Nosotros jodemos mucho con el bien igual, pero fíjense que es una manera de decir, bueno, me equivoqué y no pasa nada, bien igual. Bien igual, y me equivoqué bien igual. Si yo con el error me quedo, me hago, erré un gol, me quiero morir. Por ahí si ustedes mismos, que ya tienen mecanizado el bien igual, erran un gol y dicen, bien igual, Lauti. Por Es una forma de ponerlo positivo al errar, ¿o no? Y no te pones tan mal como... Sí, porque decir del otro lado que erré un gol, ahí estás decaído, algo así. Entonces, fíjense que tenemos que crear rutinas personales post-errores. Por ejemplo, un error, me río a mí mismo. Forma física, cuando voy perdiendo que me encorvo, bueno, levanto más la postura. La respiración agitada, buscar relajarme, meditar, pensar en lo que estoy haciendo y enojarme conmigo mismo se corrige a través del autodiálogo. Es decir, pero Ale, ahora ahora que me estoy pongo, haciendo. Sí. Ale, ahora que me pongo a pensar más y a explicar de eso, sirve mucho el bien igual, sirve demasiado. Pero es fantástico el bien igual. ¿No? Ale, hace 2 años yo fui a un psicólogo deportivo porque no tenía tolerancia a la frustración. Me salía algo mal y me bloqueaba. Y no me salía nada bien en todo el partido. Y después de un tiempo lo estuve trabajando, me ayudaron mucho en Racing y la verdad salí adelante y ahora me cago de risa cuando me sale algo mal. Me tiran un caño y me cago de Bueno, risa. eso me pasaba mucho, pero con mi vieja. Mi vieja, eso ya lo cambié también con mi vieja, porque yo hacía una jugada mal y yo por dentro le decía, bueno, no importa, la próxima la hago bien. Y de repente miro a mi vieja, porque en los partidos tengo algo que miro siempre a mi vieja, y veo que me hace el gesto como, vamos, Nico, dale. Y entonces yo no sé por qué yo ya digo, estoy haciendo las cosas mal.
Eso, vale. Eso te quería Y decir. eso se lo dije a mi mamá. Yo miro a mi viejo. No lo hago Con más. mi viejo casi todo el Cada vez que la miro a mi partido. mamá, cada vez que la miro a mi mamá, mi mamá me sonríe. Mi papá me está gritando todo el tiempo. No, es verdad. Se tienen que esconder los padres. Sí, ahí donde no se ve nada tu Te viejo. tiene que tapar, te tiene que poner la capucha. No dirige el partido, entonces lo tienen que dirigir los papás. porque- Yo miro a mi viejo. ¿Cómo ve tu papá el partido, Toto? Dentro del manejo de emociones, ¿sí? Hay muchas Yo le maneras estoy de en el manejar. partido. Imagínate que el técnico de coso de futsal te ponía más nervioso porque te gritaba por cualquier cosa, tipo, Es un hiciste una pelotudo. jugada mal, iba al vestuario y se ponía a patear sillas, casi rompe, Pero hay algunos técnicos del FADI que no son técnicos. era mejor. Pones así, ya loco. Te lo dirige Son o padres. Una vez nos pateó una silla de vestuario y nos pegó a Yana, Nico y a Emilio a los tres juntos. Con En la silla. rodilla, la pata de la silla salió volando. Bueno, fíjense, hay distintas técnicas para manejar las emociones. ¿Sí? Una es reinterpretar, que es muy importante. Tenemos un partido contra un rival importante. ¿Es tan importante? En mi carrera, en mi vida, es lo más importante que tengo este partido. No. Bueno, si ustedes, ahora lo voy a mostrar. Normalizar, ¿sí? Que es adelantarse a lo que viene, que es describir emociones que vas a sentir. Es anticiparte a lo que puede pasar y ayuda muchísimo a bajar la tensión. Normalizar, por ejemplo, voy a estar nervioso. ¿Y por qué voy a estar nervioso? Del 1 al 10, ¿qué tan nervioso puedo llegar a estar en el partido? Pero yo lo pienso, no voy a estar tan nervioso al final. Si siempre vengo haciendo las cosas bien, vengo jugando siempre. Reordenar. Es otra de las técnicas muy buenas, que es ordenar las prioridades, por ejemplo, de mi vida, ¿no? Por ejemplo, tengo un partido, tengo que jugar el fin de semana, juego una final y tengo que salir campeón, y después reordenan las prioridades de su vida. Dicen, primero está mi familia, mis amigos, por ahí mi novia, después está el partido. ¿Sí? Y eso ayuda muchísimo a bajar la frustración y la ansiedad de los partidos. Y reposicionarse, que es lo más poderoso, pero es lo más difícil también. ¿Qué piensa X, por ejemplo, la mamá de Nico, de qué va a pasar este partido? ¿Qué piensa el rival? ¿Qué piensa mi papá? ¿Qué piensa mi mamá, mi hermano? ¿Qué puede pensar el técnico? Es importante, Sí, si igual. esto lo pueden escribir. Igualmente, mirá, mi mamá, eso me pasaba mucho, pero lo más lindo que para mí, de cuando metes un gol o haces una buena gambeta, es cuando mirás a tu mamá y ahí se está riendo, y se ríe, y por ejemplo, se ríe y le está hablando a la otra mamá, quizás, y eso me pone re feliz, porque sé ¿De que los mi mamá, arqueros? bueno, se alegra. ¿De los arqueros? Las mamás viven tristes de los arqueros, bien angustiadas. Es ¿Viste terrible. lo que hizo Haaland? Cortó con su novia para concentrarte más por el fútbol. No sé, Ese es un pero profesional. Lo vieron en un boliche. El otro día estaba en un boliche. Está perfecto. Bueno, Eso es mentira. vamos a lo nuestro. También es muy importante las etiquetas. ¿Sí? ¿Cómo estoy del 1 al 10? Por ejemplo, ¿cómo va a estar el domingo? Hoy voy a estar nervioso porque juego contra el Clásico y no sé si lo gano. ¿Y cuán nervioso pensás que vas a estar? 9. Bueno, esto lo decís el lunes. Llega el martes. ¿Y cuán nervioso vas a pensar que estás? Y entrené bien, 8. Y al día siguiente hace fútbol, metiste 3 goles. ¿Cómo voy a estar? 6 porque ya me siento bien. Entonces, las etiquetas sirven para ayudarnos a controlar el miedo y controlar la ansiedad. Si nosotros lo negamos y decimos no voy a tener miedo, no voy a estar nervioso, no voy a estar asustado, van a estar con miedo, nerviosos y asustados. ¿Sí? Por eso es muy importante el autoconocimiento. Como le dije, las emociones no tienen forma, por eso cuando nosotros le ponemos nombre y apellido o número, en este caso, pesa mucho menos. Sí. Nico te preguntó algo, dijo de que cómo hago para bajar los nervios un domingo. Ahora se lo explico. Cerramos y entramos al mismo código que nos quedan 10 minutitos más o menos. ¿Está bien? Dale. Así lo cerramos bien. Dale, ya. Celular no, porque tiene mucha distracción. No, pero te dice tipo dentro de la cancha, capaz. Yo lo tomo más como dentro de la cancha. Seguir, no sé, seguir al arquero, seguir al técnico, seguir enfocado 30 segunditos nada más en algo. Sí, La línea lateral. La línea, lo que quieran, y ahí volvemos a El foco. punto de penal, Ale, para los arqueros. El punto de penal. Yo en general miraba el otro arco. Me resultaba. Ponele, me tengo que fijar en esto, ponele, ¿no?
Adentro de la cancha va a ser difícil, Ale, pero salvo que tengas a alguien afuera ahí que te lo marque. Adentro de la cancha, líneas, lo que sea. Cuando sienten presión, prueben concentrarse en el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Y no tanto en el resultado. Respirar profundamente y poner foco en lo que sí podemos controlar. Es como dije, la presión no existe, la presión es mental, no es el frío. El frío es físico, la presión es mental. Entonces, tenemos que poner el foco en lo que nosotros podemos controlar. Como le dije, ¿qué podemos controlar y qué no? Si no lo puedo controlar, ¿y qué presión me puede llegar a generar esto? Y no puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces, ayuda muchísimo a darse cuenta cuando encasillamos las cosas, qué cosas podemos controlar y qué cosas no. Le pegó el rival y la clavó en el ángulo. ¿De qué juego? De 9. Mala suerte. ¿Sí? Eso no lo podíamos controlar. Los resultados. Hay muchos que te afectan los resultados cuando pierdo. Prueben crear una señal interna. ¿Sí? Siempre la misma. Por ejemplo, vamos que soy un fuego. Me salió mal y vamos que soy un fuego. ¿Sí? Tengo que buscar Vamos, que algo. la rompí yo igual. Vamos que hoy la rompo. Hoy la rompo. Hoy la rompo. Vamos, dale. Entonces, tienen que generar una señal propia para tratar de mejorar y tratar de ayudarse en eso. ¿Sí? Es decir, me salió mal algo, y si soy un fuego, igual ahora me sale. O sea que el golazo me meto ahora. Eso es re Cristiano Ronaldo. Bueno, pero... El pensamiento. ¿Viste que la otra vez nos mandaste un coso? Si preferíamos que esté nuestra mamá, nuestro papá en el partido, o los dos o nadie. Así es. Yo prefiero que estén los dos primero porque mi mamá grita y me alienta. Yo no dije si preferían que estén, dije a quién llamaban. Qué distinto. Sí, no es lo mismo. Yo llamaría a los dos. No es lo mismo. No se sientan mi mamá me alienta y mi papá no se sientan presionados, ahora para contestar. Que seguro están todos con la... A mamá y a papá atrás. Ale. Sin miedo. Sí. Dijiste que nos ibas a explicar por qué no preguntaste eso. Mirá, ¿Ya lo explicó? Yo lo expliqué, Nico, lo expliqué en una de las charlas de neurociencia. Era yo porque... eso por el cero emocional. Sí. Ajá, por el tema también de eso de las cábalas. Eso de las cábalas. Si yo a mi mamá me va mejor, si yo a mi papá me va mejor. No, a ver, cuando esté, por ejemplo, si Dios quiere y está jugando en el Bernabéu y va a tener más de 70.000 personas mirándote, que va a decir, este me da suerte. Y el viejardo de la popular, no. ¿Entendés? O sea, vos tenés que tener en tu cabeza que el que venga el viejardo de la popular me chupa un huevo. Es la búsqueda del cero emocional, Nico. Cuando nosotros conseguimos ese cero emocional, nosotros podemos rendir mucho mejor porque no dependemos de la mirada externa. ¿Sí? Que es lo que tienen los grandes jugadores del mundo. Igual y aparte, Ale, si en un momento... Ale, antes lo usaba mucho. Porque y aparte en un momento, Ale, sí, ponele, mamá ya no está, ya, ¿cómo jugás? Sí, esperemos que no, esperemos. Bueno, me pongo nervioso. ¿Qué pasa cuando me pongo nervioso? Es probar visualizar como si eso no te afectara. Me pongo nervioso con un partido. ¿Y qué pasa si no me pondría nervioso? ¿Sí? Tratar de visualizar ayuda muchísimo a relajar y ayuda muchísimo a bajar la tensión de ese nerviosismo. Bien. Ale, a mí me pasaba que cuando empezaba me ponía nervioso, pero más que nada al miedo a equivocarme. Mira el error, por eso te digo. Pero porque no pensabas en el proceso, pensabas en el resultado. Claro. El error es un resultado, Lauti. Bien, y para cerrar... Yo te imaginé eso cuando estoy en el banco viendo el partido y cuando estoy jugando. Sí, nosotros también, los técnicos nos cansamos mucho, aunque no parezca. Terminás muertos los partidos, pero muertos los partidos. Porque tenemos el foco de concentración muy, muy alto. ¿Sí? El error que tenía Ale es de tener miedo al error. Y con Duarte peor. Yo lo fui corrigiendo así con Bueno, vamos a cerrar con esto. Para que los chicos ya tenían en la cabeza la pista. Ya sabía las curvas, ya conocía todo, la visualizó y fíjense que el tiempo fue casi similar. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna cuestión para hablar, para contar? ¿Una pregunta? Ale, esto lo había visto. Ale, esto lo había explicado al principio. Bueno, eso es muy importante que conozcan la gestión emocional. ¿Sí? En el colegio no hay emociones lamentablemente. Debería haber. No existe. ¿Sí? El fútbol es emocional. El tenis se nota un poco más. En el tenis trabaja mucho la visualización, trabaja mucho la gestión emocional, porque ustedes saben, en el tenis, si no sos vos, no hay nadie. Claro. En el fútbol de última tenés 10 monos que te salvan. En el tenis nada.
¿sí? Entonces hay que tratar Bueno. de sacar cosas de esos deportes. En el arquero, Ale, no tanto igual. En el arquero es parecido al tenista. Sí, es cierto. Claro. El arquero Porque somos como te equivocás, Ale, porque ponele, el delantero se equivoca, está al medio. Después se equivoca al medio, está el defensor. Pero se equivoca el defensor, está el arquero. Pero cuando se equivoca el arquero, ¿quién está? Nadie. La crítica. El travesaño. Los criticólogos. Bueno, chicos. La mamá y el papá. Exacto, para llorarle después. Los palos. Y no siempre. La red. Por ahí te dicen, che, boludo, ¿cómo se te escapó? Bueno, chicos. Otra cosa. Muy bien, espero que lo hayan entendido. Igual después se lo voy a subir. Cualquier Sí, duda, dale, cualquier muy pregunta, ya saben. Ale, ¿parás el power? ¿Qué? Sí, después le mando el power. Y el jueves tenemos la barra Champions, chicos. Así que bueno, empieza. Ale, empiezan los vamos, duelos. Vamos, Nico, Ale, Vamos, Ale, dale. voy a seguir. Dale, Juancito, a ver si te Ale, voy a seguir buscando el partido del Inter, a ver si lo encuentro, pero si lo encontrás me lo pasás. Perfecto. El Barcelona queda afuera el jueves. Bueno, te chicos, vas a atacar. nos vemos mañana, chicos. Muy bien trabajado, chicos. Nos vemos mañana. Chao. Excelente charla. Chao, chao.